Cuenta que no he grabado todavía ningún vídeo hablando sobre la culpa y me ha creado remordimientos y he dicho, no puede ser, hay que hablar sobre la culpabilidad también. Que es un tema, la culpabilidad es el tema que va a ocupar este vídeo, porque creo que es un tema que todo ser humano a lo largo de su vida experimenta en algún momento culpabilidad, por unos motivos u otros. La culpabilidad puede ser, o sea, el motivo que nos lleve a sentirnos culpables, pues pueden ser varios. Desde haber cometido algún error, tanto para nosotros mismos, que haya tenido consecuencias para nosotros mismos, como para otras personas a las que consciente o inconscientemente hayamos podido hacer daño. El no haber conseguido cualquier objetivo que nos hayamos puesto. O muchas veces también la culpabilidad tiene que ver con temas de fidelidades con el clan familiar, ¿no? El haber hecho cosas, ¿no? Que el no haber cumplido las expectativas ajenas o el haber hecho cosas que supuestamente no eran las que se esperaban de nosotros o las que no se esperaban de nosotros. Entonces, bueno, pues el tema de la culpa, considero que la culpa es un sentimiento, uno de los sentimientos más dañinos, porque incluso más dañino que la ira, la rabia, y más dañino que el miedo. Y que si pudiéramos ver con nuestros ojos energéticamente lo que provoca el sentimiento de culpabilidad en nosotros, en nuestro organismo, y la inutilidad a largo plazo de ella, elegiríamos sí o sí desecharla lo antes posible y adquirir ese aprendizaje, porque al final todo ese aprendizaje que lleva implícito. Cuando elegimos o decidimos, porque es una elección, sentirnos culpables, yo creo que es algo que viene muy implícito, que ha sido algo que está muy implícito en los seres humanos y que quizás la religión ha tenido parte de, no vamos a decir culpa, pero responsabilidad. El hecho de que cuando cometamos algún error, que es algo sumamente humano, necesitemos culparnos o castigarnos. Yo creo que es porque pensamos que si actuamos de esa forma nos sentimos mejores personas. Y no es así. O sea, es como que si hago algo, o sea, si cometo un error y no me culpo, es que soy peor persona. Es como que necesito estar castigándome y flagelándome constantemente para yo demostrarme a mí misma, ante la duda que quizás tenga, de que en realidad de esa forma me convenzo de que no soy tan mala persona como en algún momento he podido pensar por haber cometido esa falta o ese pecado. En la culpa no hay amor, porque el amor comprende todo tal y como es. Así que vamos a empezar a descartar, porque pues esto es un aprendizaje, o sea, vamos a empezar para lograr perdonarnos, necesitamos entender los mecanismos de la culpa, ¿no? El por qué me siento yo culpable y qué puedo hacer para perdonarme. Y eso es un aprendizaje. Y para poder desarrollar ese aprendizaje, pues tenemos que descartar pues esas creencias erróneas que nos llevan a actuar de esas formas. Cuando estamos en la culpa, pues lo que decía, o sea, cuando elegimos la culpa porque la elegimos, ahí no hay amor. Más que otra cosa, yo creo que es un miedo. No estamos actuando desde el adulto, estamos actuando desde el ego, desde el niño interior. Es un miedo que tenemos a la no pertenencia, al que los demás nos vayan a empezar a mirar de formas completamente distintas. Ya no me va a mirar de la misma manera, ya no me va a mirar con los mismos ojos. Entonces nos crea como un miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la pérdida, miedo a la no pertenencia, miedo al juicio. O sea, todos esos miedos que van surgiendo, ¿no? de esa mirada inquisitiva quizás del otro, esa mirada del otro que nos va a juzgar porque pues hemos fallado como seres humanos, hemos fallado. Lo que sí que es verdad que si hay una parte positiva dentro de la culpabilidad, porque nada es bueno o mala, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, es que, bueno, yo me acuerdo que hace ya tiempo tuve una jefa que me dijo una vez, mira, sentirse culpable también tiene su parte buena. A corto plazo, a largo plazo no, porque si no nos sintiéramos culpables no habría un arrepentimiento, ¿no? Es como que yo he hecho esto, he errado, he podido hacer daño a otras personas. Imaginaros que en ningún momento tengo ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento,
iría por la vida haciendo daño a todo el mundo, porque realmente no ha habido ese examen de conciencia interno en el que yo me replanteo el decir, ostras, le he hecho daño a otra persona, me siento mal, es porque es... son indicios de que seguramente ya no lo vas a repetir, ¿no? Porque es como que tú estás reflexionando sobre eso que ha pasado, sientes culpabilidad y dices, bueno, pues seguramente porque siento esto no lo voy a repetir. Pero luego tiene que haber un trabajo después para que tú pues realices ese proceso. Si no sintiéramos ningún tipo de culpa ante nuestras acciones, pues a lo mejor mañana mato a alguien, o sea, quizás será el caso más extremo, no siento ningún tipo de remordimientos, es más fácil que posiblemente sea más fácil que lo repita. Pero bueno, por eso, a corto plazo puede tener su parte positiva, pero a largo plazo pues hay que trabajarlo. No tiene ningún tipo de sentido, hayamos hecho lo que hayamos hecho, hayamos cometido el error que hayamos cometido, el vivir constantemente con un sentimiento de culpa, porque ahí no hay evolución, no hay aprendizaje, hay una inmovilización que me lleva a no seguir evolucionando. Entonces, vamos a replantearnos pues de qué forma podemos trabajarlo para que podamos convertir cualquier error que hayamos cometido en sabiduría, que al final siempre es lo que nos interesa. Como decía antes, en la culpa no hay amor. O sea, aunque el ego piense que sí, la culpa tú te estás juzgando, cuando realmente no has entendido, muchas veces no entendemos que si realmente hemos actuado de esa forma es que no lo hemos podido hacer de otra manera, ¿no? O sea, porque tú vuelves atrás y dices, si lo he hecho así, es que no podía haberlo hecho de otra manera, porque si lo hubiera sabido hacer de otra manera, lo hubiera hecho. Y si no lo he hecho, es porque no he sabido hacerlo de otra manera. Estoy creyendo también, por otro lado, que tengo el poder de la felicidad o la infelicidad de la otra persona. Estoy subestimando a la otra persona. Es como yo te he hecho daño, quizás ya no vayas a poder recuperarte de eso, de que yo te he ocasionado. Cuando uno de los aprendizajes... Porque, bueno, yo como muchas otras personas, porque en el fondo los seres humanos somos más parecidos de los que nos pensamos, pues durante mucho tiempo es algo que también he tenido que trabajarme, porque durante tiempo pues también tuve sentimientos de culpa, quizás por errores que había cometido, y pues esa sensación de decir, jo, es que me cuesta perdonarme tal cosa, por ejemplo, porque por mi error, o que no es que lo haya hecho conscientemente o aposta, por mi error he hecho daño a una persona que me doy cuenta que me importa, y el que esa persona haya podido sufrir por mi culpa, pues no me gusta. Entonces, después de ese proceso de haber vivido durante tiempo teniendo ese sentimiento, pues es como, bueno, vale, ¿de qué me sirve? De nada, voy a meterme hacia adentro y quiero realmente convertir esto en aprendizaje. Y es como que ya llega un momento que te cansas y dices, quiero convertir esto en sabiduría, a ver, ¿qué tengo que hacer para desprenderme de esta sensación? Pues ir a convertir eso en aprendizaje y ver un poco de qué forma lo puedes transformar. Y es viendo cuál es el origen de la culpa, el por qué necesitamos sentirnos los seres humanos culpables. Y cuando entendemos la sabiduría que hay en ello, o sea, a mí lo que me ayudó a desprenderme de mi sentimiento de culpa cada vez que he cometido algún error, y sobre todo he dañado a terceros, aunque también me he sentido culpable cometiendo algún error con consecuencias hacia mí misma, ha sido darme cuenta con el tiempo que nunca hay ningún error. O sea, todo obedece a un plan maestro. O sea, eso que tú crees que le has hecho a otros, o eso que supuestamente otros te han hecho a ti, no es casualidad. Eso no es un error. Eso obedece a un plan mayor. Es así, o sea, es que tú no podías hacerlo no habías podido hacerlo de otra manera. Y eso no quiere decir que el tener este aprendizaje o el tener esta información te lleva a decir, bueno, pues vale, pues si esto obedece a un plan mayor, pues voy a ir haciendo daño a diestro y siniestro a los demás, porque, bueno, pues ya verá Dios lo que hace. No, no funciona así tampoco. Pero sí que es verdad que en esos momentos en que tú inconscientemente ha ocurrido y no lo has hecho intencionadamente, seguramente, y ha ocurrido así, y luego eso ha ocasionado que tú te sintieras de esa manera, seguramente
no ha sido de forma casual. O sea, porque yo me acuerdo una vez que profundizando en esto, porque pues al final se trata de que todo lo convirtamos en aprendizaje y sabiduría, como bien decía antes, indagando en esto para hacer mi aprendizaje, pues un día me llegó la información y la información que me venía es no te sientas culpable porque lo que has hecho o el error que tú has cometido hacia otra persona ya estaba pactado de antemano. Entonces, cuando ya te llega la información, dices, ostras, es que al final somos actores. Y casi es que nos pensamos muchas veces que tenemos libre albedrío, que tenemos libre albedrío y muchas veces hasta en cosas que dices, vas poniendo las piezas del puzzle y conforme vas colocando cada una de las piezas, dices, es que no, es que tenemos muy poco libre albedrío, es que parece que venimos ya como, no sé, como programados de alguna manera para, pues eso, para los aprendizajes que a nosotros nos corresponde hacer con nosotros mismos y para transmitirle a otros que entran en nuestro círculo los aprendizajes que nosotros tenemos hacia las otras personas por pactos de almas o lo que sea que hayamos acordado antes de venir y todo eso. Y bueno, pues eso, o sea, que la mayoría de las veces tenemos que darnos cuenta de que poner ese sentimiento o ese error que hayamos cometido en manos de Dios, bueno, pues hacer un decreto y decir, me hago 100% responsable, evidentemente, del error que haya podido cometer o si he cometido daño a terceros o hacia mí mismo, me hago 100% responsable. Esto me comprometo a convertirlo en aprendizaje, a reparar el daño que he causado, porque una de las cosas que también sucede a veces es que, por ejemplo, cuando cometemos un error hacia terceros, muchas veces llegamos y sí, perdóname porque me he equivocado, tal, no sé qué, no era mi intención, me arrepiento y todo eso. Y vale, sí, la otra persona muchas veces te perdona o no te perdona, porque hay veces que puede decir, mira, perdono pero no olvido, que se suele decir, ¿no? Entonces, si no olvidas, en realidad no estás perdonando. Y bueno, después entraré un poco también a describir esa parte de, pues, el tema de el perdón, ¿no? Cuando realmente creemos que es otra persona la que tiene que perdonarnos, porque el perdón se tiene que dar desde la igualdad, no desde la superioridad de que llegue otra persona y te otorgue ese perdón, ¿no? O sea, es como se tiene que dar de igual a igual, desde la humildad de que ambas partes han comprendido el mensaje y el aprendizaje y se produce una transformación conjunta, ¿no? Cuando yo me responsabilizo de lo que hago, evidentemente, yo veo que en esto había un aprendizaje para ambos, para ti había un aprendizaje, para mí también, nos tenemos que hacer conscientes por ambas partes. Si la otra persona no quiere, tú no puedes hacer nada, pero cuando tú haces los movimientos, como siempre se dice, energéticamente se produce el cambio. Y aunque tú a lo mejor a esa persona incluso no tenga la oportunidad de pedirle perdón cara a cara, tú puedes hacer el proceso igualmente, o sea, con una visualización, imaginándote a la persona, ¿no? Y pidiéndole perdón, haciéndote responsable y diciéndole que te vas a hacer responsable y sobre todo que vas a reparar. Y a lo mejor no puedes reparar el error que has cometido con esa misma persona, pero sí que es verdad que a lo mejor lo puedes reparar de otra forma, ¿no? Que decía Bert Hellinger que, pues eso, que el perdón se tiene que producir de igual a igual, nunca desde una posición de yo soy malo y tú eres bueno o al revés. Yo soy buena y tú eres malo, porque muchas veces es al revés, que son los otros hacia nosotros que cometen algún error y es como que no, te voy a perdonar, cuando yo no soy quien te tiene que otorgar a ti el perdón. Lo tenemos que entender, el tema del perdón, desde una conciencia mucho más elevada, entender que realmente no hay error en eso que ha sucedido entre cualquiera de las partes implicadas. Después yo quiero contar sobre todo a qué me ha ayudado a mí, porque al final todo pasa para bien, todo es para un bien mayor. Esas veces que posiblemente me haya equivocado o haya podido cometer errores o daños hacia terceros o hacia mí misma, ¿cuál es el aprendizaje o sea, todos los aprendizajes que me he llevado y que he decidido convertirlo en aprendizaje y en sabiduría y crecer con ello? Y cuando yo decidí rotundamente mira, adiós a la culpa, quiero trabajar con ella y me quiero desprender completamente de ella y quiero saber cómo puedo hacerlo.
Y para perdonarnos y para liberarnos de la culpa tenemos que ser muy humildes. A mí me ayudó muchísimo perdonarme, sobre todo el haber entendido que todo lo que había pasado no había sido ningún error, sino que había sido un pacto de almas. Que había dicho, claro, yo al final he cumplido mi trabajo como otras personas lo han cumplido conmigo. Y gracias a eso yo he crecido como persona y la otra persona también ha crecido como persona. Entonces, al final, gratitud absoluta por el aprendizaje y otra de las cosas que me ha ayudado también en el tema de para soltar la culpabilidad ha sido la humildad de aceptar mi humanidad. No hay culpa, pero si te atacan hay que poner límites, claro, o sea, todo es aprendizaje, evidentemente, o sea, a lo mejor imagínate que el aprendizaje que tenía que hacer la otra persona o tú, pues era poner límites y que las cosas que han ocurrido te ha llevado pues a aprender a poner límites, a discernir, a elegir mejor a las personas, cada uno sabe el aprendizaje que tiene que llevar. Cada uno tiene que comprender el para qué de todo lo que pasa en su vida, de tus acciones hacia los demás y de las acciones de los demás hacia ti. O sea, es como que al final estamos todo el tiempo interrelacionándonos unos con otros y tenemos que aprender qué aprendizaje tiene la otra persona para nosotros y viceversa. Y sobre todo, una de las cosas que yo he aprendido este año o el anterior es hacerme consciente de que aunque pensemos que sí y el ego piense que sí, tiene que llegar un momento en el que nos demos cuenta de que los demás no pueden dañarnos, que es una ilusión. Lo que pasa es que mientras que estamos identificados con el ego es muy difícil porque siempre vamos a reaccionar y siempre las cosas nos van a afectar de alguna otra forma. Pero tiene que llegar un momento que lleguemos a cierto nivel de consciencia donde entendemos que el otro no puede hacernos daño y que al final siempre todo lo que ocurre es para un servicio, o sea, para elevarnos unos a otros, si así lo elegimos, evidentemente. Pero a mí, por ejemplo, el tema de la culpabilidad también y a lo que también me ha ayudado es aceptar mi humanidad, a darme cuenta que en la medida, igual que decimos siempre que en la medida que yo me amo a mí misma y consigo yo amarme a mí misma, voy a amar a los demás y que todo empieza por uno mismo, en la medida en que yo consigo perdonarme porque yo he errado como ser humano que soy y que como ser humano que soy tengo que hacerme consciente de que no hay ningún ser humano, ahora mismo por ejemplo, podríamos juntarnos 100 personas en una habitación y preguntarle una a una si alguna vez... es que es imposible que como seres humanos no fallemos. Y seguramente lo vamos a hacer de forma inconsciente. Es como que yo no quería... pero he fallado. Es imposible, porque ser humano es fallar de una u otra forma fallamos. Porque si no, no seríamos humanos, seríamos dioses. Y eso es lo que nos hace humanos. Entonces, para mí, el trabajar con el tema de la culpabilidad y el perdonarme los errores, uno de los aprendizajes que me ha dejado es abrazar mi parte humana, o sea, abrazar mi humanidad, el permitirme fallar como humana. Porque en la medida que yo me perdono, puedo perdonar a los demás. Si yo fuera una persona que no fallo en nada, ¿qué digo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿para qué me he encarnado yo si realmente lo hago todo perfecto? Si realmente es que no fallo nunca. Entonces, si yo fuera ese tipo de personas, seguramente, y por eso estamos aquí, o sea, el errar también nos da humildad porque nos reconcilia con nuestra parte humana. Es decir, por eso cuando nos señalamos unos a otros, cuando nos hacen algo, es como que señalamos al otro, y está bien porque somos humanos y nos duelen las cosas y tenemos que poner límites y tenemos rabia y tenemos ira y a veces odio y nos cuesta perdonar y perdonarnos y bueno, todo este juego es así. Pero cuando entendemos y fallamos nosotros, es cuando dices, ostras, igual que fallo yo, falla el otro. Nos cuesta menos perdonar al otro, porque hemos reconocido nuestra parte humana y sabemos que los demás también la tienen. O sea, y eso no quiere decir que tengamos que permitir todo
y que si hay alguien que viene y nos haga daño de manera, pues yo qué sé, que pueden ser muchas cosas, no pongamos límites o alejemos de esa persona de nuestra vida, por supuesto que sí. O sea, una cosa no quita la otra. Pero a nivel energético, nos va a costar menos perdonar al otro cuando entendamos que realmente forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces es que yo no te puedo señalar y decir a ti, yo soy la buena y tú eres el malo. No, al final todos somos humanos, todos somos lo mismo, todos tenemos luces y sombras, todos somos capaces de lo mejor y como seres humanos, a mí lo que me queda claro es que podemos ser capaces de lo mejor y capaces de lo peor. A veces, ¿no? De cosas que a lo mejor miramos atrás y dices, no sé cómo pude actuar de esta forma, en qué momento. Bueno, pues por alguna razón que tú no entiendes fue así, pero si tu conciencia se eleva y eres capaz de acceder a esa información o como Dios o tu ser superior te está viendo desde arriba, todo el tiempo te diría, todo es perfecto, porque al final todo es evolución para los seres humanos. Entonces, pues sobre todo eso, y como decía Bert Hellinger, pues eso, que solamente se puede perdonar de igual a igual. Y un ejercicio súper poderoso, que seguramente que todos estemos de acuerdo, es el Ho'oponopono. Porque, o sea, el Ho'oponopono realmente funciona energéticamente cuando realmente lo ponemos en práctica, funciona porque es como que tú, por un lado, asumes tu responsabilidad, sí, yo me he equivocado, lo siento, perdón, me perdono, te perdono, o sea, me perdono porque me hago consciente, me hago responsable, no culpable de que he cometido un error y me quiero hacer responsable y quiero repararlo. Te amo, no es como que yo me hago responsable, pero quiero decirte que como ser humano te amo y este proceso que nos une y esto que ha sucedido que nos une, pues me hace amarte y amarme más porque juntos vamos a evolucionar. Y gracias por la enseñanza que me has dejado, porque gracias a este proceso que yo decido aprovechar, evoluciono como alma, y si tú decides también aprovecharlo, vas a evolucionar como alma. Si decides ser humilde y preguntarte el por qué o el para qué ha pasado esto, pues al final los dos crecemos. Entonces, ¿para qué sirve estar ahí con el látigo constantemente? Un ejercicio que puede servir un ejercicio que puede servir para esto es lo que he dicho antes, o sea, tú te imaginas, por ejemplo, la persona, le pones intención de que vas a hacer el trabajo y primero te imaginas la sensación, ¿no? Porque la culpa pesa, es una sensación, una emoción que pesa mucho en el cuerpo, ¿no? Y que es densa. ¿Y dónde la sientes, ¿no? A ver, ¿dónde siento yo la culpa? Todos somos lo mismo y creerte más o mejor que los demás es uno de los grandes estímulos de la estafa. Aquí somos todos iguales. Sí, todos somos iguales. Los humanos somos súper rápidos en juzgar a los demás. O sea, es que porque no tenemos una comprensión profunda de lo que pasa y el para qué pasa. Pero uno de los rasgos, o sea, una de las consecuencias de la iluminación, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un estado de iluminación, ya no juzgaríamos nada. O sea, no juzgaríamos esto es correcto, esto no es correcto, este es bueno, este es malo, la vida es así, pero tendría que ser de la otra manera, me ha pasado esto, pero tendría que haber sido de la otra forma. No, estaríamos en un estado de entrega y aceptación total de todo como es. O sea, yo creo que esa es la mayor definición, por ejemplo, de estar en un estado de iluminación, es entender que todo es todo el tiempo perfecto. Lo que pasa es que nuestra mente egoica nos hace constantemente tener la necesidad de juzgarlo todo, de juzgar a los demás, de juzgar la vida, de juzgar esto no es correcto, cuando Dios no, o sea, es que la existencia es tan perfecta. Dios, la típica frase esa que decía, Dios no juega los dados, o sea, es que Dios el universo está constante, aunque parezca caótico, aunque parezca caos, está constantemente todo organizado, cada ser humano aquí está cumpliendo su papel, lo que ha venido a hacer. Sé que a ti te parece el peor ser humano del mundo, está cumpliendo su papel, o el que te parece el mejor ser humano del mundo también está cumpliendo su papel. Cualquier cosa que ha sucedido no podía haber sido de otra forma, porque si ha sucedido así tenía que ser. Pero bueno, un ejercicio, ¿no? Por si en algún momento tenéis que trabajaros la culpa, todos tenemos culpa, todos cometemos errores. Es pues eso, imaginaros por ejemplo a la persona, porque no siempre a lo mejor vamos a tener la oportunidad de tenerla delante,
y pues decir en voz alta o decir para vosotros: soy 100% responsable del daño que te he hecho o que te hice, me hago 100% responsable de las consecuencias, ¿no? Incluso que las consecuencias sean que tú decidas que me vas a tener miedo, o que me vas a rechazar, o que me vas a dejar de hablar, o que te he perdido para siempre. Pues aunque las consecuencias son esas, me hago 100% responsable, porque asumo mis actos, por supuesto. Y a partir de este momento en que yo decido hacerme responsable y reparar lo que he hecho, pues empiezo a actuar o a proyectarme desde el amor y desde la consciencia y desde el adulto que soy. Es como que yo voy a hacerme responsable, evidentemente, y voy a reparar el daño que he hecho, porque es cuando realmente tomamos esa determinación, cuando energéticamente, ya que da igual, a lo mejor a la otra persona ya no la vemos más, o sí, o no sabemos lo que va a pasar, pero cuando realmente tú tomas la determinación de convertir lo que sea que haya sucedido en aprendizaje, en evolución, en repararlo de alguna u otra forma, energéticamente ya se está produciendo un movimiento que al otro le llega. O sea, es como que, y al final llega un momento en que tú vas a sentir que estás en paz. Y seguramente la otra persona también, con el tiempo, también se va a producir ese movimiento energético, que cada vez que nosotros decidimos cambiar y evolucionar con lo que sea que la vida, que ocurre en nuestra vida, estamos emitiendo esa energía, y al otro sí o sí, antes o después, le llega. Entonces, aprendizajes, por ejemplo, pues eso. O sea, si tú, por ejemplo, has cometido cualquier error y aunque has decidido que eso ya no lo ibas que esa acción no le vas a volver a hacer, es que sé cómo se siente cuando actúas de esta forma, el sentimiento de dolor, de sentir que hayas hecho sufrir a otra persona. Y ahora eso me ha servido simplemente, uno de los aprendizajes que me llegó es que esto ya no lo voy a volver a hacer. Y tú ya no lo repites, porque has aprendido, porque has decidido evolucionar con eso. O sea, ahí tienes un aprendizaje, ya no vas a repetir esa opción. Además, a ti te ha dejado un aprendizaje, ¿no? Y es que como has aprendido, pues eso, te ha llevado, por ejemplo, a indagar en qué es la culpabilidad, en por qué nos sentimos culpables, en de qué forma podemos perdonarlos. Y gracias a eso tú ya estás reparando el error, ¿no? Simplemente el aprendizaje, la sabiduría que tú has adquirido como ser humano te ha hecho elevarte y luego transmitirlo a los demás, ¿no? Dices, simplemente escribiendo un libro, y hay gente que ha escrito libros sobre la culpabilidad, o grabando un vídeo y diciendo, bueno, pues a mí esto me ha llevado a este aprendizaje y quiero transmitirlo. Y de esta forma a lo mejor contagio a otras personas que se están sintiendo culpables por lo que sea que haya acontecido en su vida, y ya estoy reparando. Yo ya estoy reparando con mis acciones y con mi toma de conciencia cualquier cosa que haya podido suceder. Entonces, todo lo que elijamos transformarlo en aprendizaje, en sabiduría y en evolución, pues de esa forma se puede decir que es como que lo hemos entendido todo. Hemos entendido la finalidad de todo lo que estábamos viviendo. Y no sé qué más. No sé qué más, porque creo que lo he dicho todo. Que a veces me hago chuletillas porque, no sé, para que no se me quede nada en el tintero. Pero bueno, pues eso, que me apetece hablar de la culpabilidad y que es un tema que había que tocar. Bueno, antes de despedirme, hablando del tema del perdón, de la culpa y todo eso, bueno, no sé cuánto tiempo, pero meses, un año y medio, algo así, me recomendaron una película, yo la vi, es una pasada, no sé si la habréis visto, os la recomiendo totalmente, es sobre el tema del perdón, la culpabilidad y todo este tipo de cosas. Y es española y se llama Maisabel. Y que, por cierto, la interpreta Blanca Portillo, que es una de mis actrices españolas preferidas. Es un pedazo de actriz. Y habla sobre, no sé si la habréis visto alguno, pero habla sobre el tema del terrorismo de ETA, porque además está basada en hechos reales. Y es que si a mí no me dicen que esa película está basada en hechos reales,
En el momento que la vi, bueno, me parece una de las mejores pelis, es de, no sé, la directora Itziar Boyain, creo que se llama, que he visto varias de ellas. Bueno, pues es que no quiero contarla por si la queréis ver, pero así un poco por encima. Habla de la banda terrorista ETA y de uno de sus integrantes que cometió un asesinato, porque, bueno, pues la ETA, por ejemplo, hizo mucho daño, pero ellos también son actores y ellos también han cumplido su papel. Aquí cada uno viene a lo que viene. Y, pues eso, hubo varios integrantes de la organización etarra que cometieron muchos asesinatos durante años, y evidentemente, claro, pues los metieron a la cárcel. Y dentro de la cárcel, cuando estaban en la cárcel, pues hay personas que cambian, ¿no? Igual que hay personas que no cambian nunca, pues hay personas que se equivocan y tienen un arrepentimiento. Y hay muchas personas que en la cárcel experimentan procesos de aprendizaje y de evolución, ¿no? De cuando se encuentran en la cárcel y tienen tiempo libre y a través de su sufrimiento consiguen ponerse en el lugar de los demás. Entonces, pues estas personas llegaron a un arrepentimiento sincero, y llegó un momento en el cual ellos necesitaban, porque los remordimientos les estaban matando por dentro, tener una conversación con la víctima, o sea, los familiares de las víctimas, porque evidentemente no estaban porque habían muerto, para explicarles por qué lo habían hecho y que realmente se habían arrepentido. O sea, tú imagínate que te matan a alguien de la familia, que fíjate, no sé qué aprendizaje es ese, pero pues a lo mejor has venido a experimentar el perdón y la compasión, o yo qué sé. Que te matan a alguien de la familia, a un ser querido, a tu marido, a un hijo, lo que sea, y así te lo matan así, pues porque sí. Y que esa persona que está en la cárcel te dice que quiere verte, que quiere hablar contigo, porque te quiere explicar las razones por las que lo ha hecho y que se ha arrepentido, ¿no? Yo creo que hay que ser un ser humano grandioso, para realmente poder perdonar algo así. Y para mí este tipo de personas son el vivo ejemplo de lo grandes y grandiosos que somos los seres humanos. Porque muchas veces pensamos, no, es que los seres humanos somos lo peor y capaces de lo peor. Sí, pero también somos capaces de lo mejor, ¿no? Y si no existieran este tipo de personas que hacen este tipo de cosas, no sabríamos a qué niveles de grandeza podemos llegar los seres humanos. Porque a mí, que esta mujer haya perdonado de verdad, porque lo ha perdonado de verdad, al ser humano que mató a su marido, lo único que me lleva a pensar es la grandeza que tenemos los seres humanos dentro, el amor tan grande que podemos que llevamos los seres humanos dentro, porque lo llevamos. Porque hay que tener mucho amor dentro y mucha compasión para perdonar a la persona que es capaz de matar a una de las personas que más quieres de esta vida. O sea, es que eso, yo creo que para un tanto por ciento de los seres humanos es como impensable. Es decir, ¿cómo voy a perdonar yo a la persona que ha quitado la vida a la persona que más quería? Pues esta mujer perdonó a la persona que le quitó la vida a su marido. Y es que a mí se me saltaban las lágrimas, sinceramente. Se me ponía el vello de punta viendo esta película, porque es eso, porque a mí porque es un aprendizaje. Es un aprendizaje sobre la culpabilidad y el perdón. El perdón y la capacidad de amor que tenemos los seres humanos yo dije, si se puede perdonar esto, somos enormes los seres humanos. A mí que no me vengan a decir que dentro de los seres humanos solo hay maldad. No, somos increíbles. Hay mucho, mucho amor dentro de los seres humanos. Así que bueno, con esto cierro el vídeo. Y nada, desearos a todos feliz año 2025, a ver cómo viene este año. Me gustaría luego más adelante hacer un vídeo para hablar un poco de los que creo que un poco... Bueno, no hace falta pronosticar lo que va a ser un año, simplemente muchas veces se trata un poco de fluir y ver viendo cómo van aconteciendo los acontecimientos. Hay cosas que se van a ir desplegando. Y luego aparte cada uno tenemos que hacer nuestra parte, evidentemente no nos van a dar todo hecho, también nosotros tenemos que conectarnos y ver un poco qué se está pidiendo de nosotros y responsabilizarnos, qué nos queda pendiente, qué tenemos todavía que hacer, pero bueno,
No hay año bueno o malo porque todo depende de nosotros, cualquier año es aprendizaje. Cuando lo vemos todo en relación a aprendizaje y evolución, pues lo que nos toque que aprender, lo que nos toque que sanar, lo que nos toque que liberar, lo que nos toque que perdonar, lo que sea que nos toque, pues bienvenido 2025, a ver cómo viene y sobre todo pues gratitud por estar aquí en estos tiempos tan intensos y significativos como humanidad que estamos haciendo cosas grandes, sí, entre todos. Así que nada, un beso. Hasta luego.